El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y todo les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio, que va muy en relación con el que escuchamos el domingo pasado. La misma escena, explicada por otro evangelista, del escándalo que los suyos, los que le conocen, los que le han visto crecer en Nazaret, pues el escándalo que tienen, ¿no? Cómo se quedan, que no pueden entender. Este Jesús que vemos ahora no tiene nada que ver al Jesús que hemos conocido. Conocemos a toda su familia, lo hemos visto crecer, era una persona normal. ¿Y ahora qué pasa? Aquí va de sabio, de entendido, de maestro. Y todas esas cosas que oímos que ha hecho en otros pueblos, en Cafarnaún. Todo esto dice aquí, ¿no? Esto les resultaba escandaloso, ¿no? Les era de motivo de tropiezo. Realmente la palabra escándalo es piedra de tropiezo, ¿no? Pues les servía todo esto de una piedra de tropiezo. O sea, el haberlo conocido antes, dice, pero ¿quién es este, no? Tenían una imagen hecha de Jesús que ahora no les encaja con la autoridad con la cual está actuando, acompañado de unos discípulos, contando, o sea, explicando las Escrituras, cosas que no se lo explican, y eso les frena para creer. Hermanos, esto que nos sirva para todos, ya sea por personas que el Señor llama a este ministerio, ¿no? de la palabra, de la predicación, de anunciar el Evangelio. A lo mejor tú lo has conocido en una vida anterior, en una vida pues cuando vivía para sí mismo, y ahora cuando se ha convertido, ha puesto su vida totalmente a disposición del Señor, pues no te lo crees, o dices, oh, yo te conozco, sé de qué clase eres, ¿no? Y no dejas paso o no das credibilidad a que Dios pueda transformar a una persona totalmente. Jesucristo, a partir de cuando recibe el bautismo en el Jordán, cuando desciende el Espíritu Santo sobre él como en forma de paloma, ya su modo de obrar es distinto. Dice que era el mismo Espíritu que le empujaba a hacer una cosa o a hacer otra. El mismo Espíritu Santo es el que a través de él va obrando milagros. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, el Espíritu Santo lo lleva a predicar, a anunciar el Evangelio, lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Es el que le hace obrar milagros. Pues cuando el Señor toca a una persona, y hay muchos ejemplos en los santos, el mismo San Antonio Abad, tocado por una palabra de Dios, lo deja todo y se pone a orar y a orar y a orar y a orar. Y el Espíritu Santo entra en él de tal manera, empieza a obrar de tal manera, que tiene una sabiduría más allá de lo humano, la sabiduría divina, en la sencillez, una potencia de Dios.
después los milagros, y después el expulsar demonios, la cantidad de anécdotas que tiene San Antonio Abad, momentos también que el Señor le habla. Y esto ya te digo que ha pasado en muchos santos. Se van al desierto, tienen como una experiencia de Dios íntima que los transforma. Y cuando va a su casa, a los suyos, pues no puede hacer milagros, dice aquí el Evangelio. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Aquí parece que el evangelista hace una diferencia entre lo que son milagros y lo que son sanaciones físicas. Dice, solo curó a algunos enfermos. O sea, ¿cómo sería cuando actuaba en Cafarnaún, por ejemplo? Que hacían milagros, cosas muy fuertes. No solo a nivel de curaciones, ¿no? Otras cosas. Y dice, y el mismo Jesucristo dice, se extrañó de su falta de fe. Se extrañaba que ahí, cuando estaba con los suyos, no creían en él. Si Jesucristo es la persona que ha sido destinada para abrirnos los cielos, para darnos la posibilidad de conocer a Dios tal y como es, para acercarnos a Él, para abrirnos a una nueva vida, y por nuestra falta de fe no creemos, no lo dejamos entrar, creemos, o sea, no podemos creer que Él sea la persona que a nosotros nos va a dar la vida. Entonces nos cerramos, ¿no? Aunque vemos mucha sabiduría, pero no nos la hacemos nuestra. Nos quedamos con el prejuicio. No escuchamos. En definitiva, no escuchamos. Nos tenemos que convertir siempre, hermanos. Tener cuidado con los prejuicios. Cuando juzgamos a una persona, ¿no? Y ha sido tocada por el Espíritu Santo, no juzguemos al modo humano. Escuchemos el mensaje, escuchemos la buena noticia, que al final lo que te trae el mensaje es a Jesucristo mismo, sea la persona que sea. Se ha dicho en algunas catequesis que no importa que el que anuncia el Evangelio pues no tenga buena reputación si la palabra que trae es una palabra de vida. Lo importante es el mensaje. Es verdad que la palabra, cuando viene acompañada con las obras, con una vida santa, ayuda en la fe. Esto pasa lo mismo, ¿no? Con la predicación de los sacerdotes, ¿no? Si tú ves un sacerdote que no vive lo que predica, ya se pierde la mitad del mensaje. La credibilidad se pierde, aunque el mensaje sea cierto. Por eso digo, ¿no? Si uno está libre de prejuicios, puede escuchar el mensaje y decir, mira, es verdad, aunque este personaje, según los criterios humanos, vive así o así, pero yo sé que el contenido de la buena noticia es verdadero, tiene vida en sí. Entonces, aunque los sacramentos mismos, ¿no? Se dice que son ex opera operator, ¿no? Que no depende de la dignidad del ministro. O sea, son eficaces por sí mismos. La confesión, la Eucaristía, cualquiera de los sacramentos no es tan importante. O sea, la eficacia no depende del sacerdote o del ministro, del que anuncia, del que lo realiza, sino más bien de la fe del que lo recibe. Eso sí, ex opera operante. Pero, como he dicho antes, ¿no? Ayuda si tú ves que el que anuncia, el que administra, el que está haciendo este servicio de estos sacramentos, y vamos a poner, ¿no?, que el anuncio de la buena noticia, de la palabra, el ministerio de la palabra, como si fuese un sacramental,
si está acompañado con una vida de fe, tiene una potencia para avivar la fe de los que están al otro lado, los que están escuchando. Por eso es ex opere operante. O sea, depende de la fe de los que lo están recibiendo. Tú recibirás muchísimo más. O sea, si tu fe está viva, si tu fe es fuerte, si realmente tu esperanza, lo he dicho otras veces, ¿no? Tus ganas de encontrarte con Jesucristo están tan vivas que en lo que diga o haga ese sacerdote o ese catequista o ese ministro, esta persona, te servirá para bien. O sea, recibirás toda la gracia que el Señor te quiere dar. Todo. En la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Está todo Cristo capaz de transformarte, de hacer milagros, de sanarte, de restaurarte. Entonces, si tu fe está viva, acogerás a todo Jesucristo. Transformará tu vida. Una sola Eucaristía. Imagínate. Una sola Eucaristía, en la comunión con Jesucristo. Que tú y Él os hagáis uno, en amor. Él en ti y tú en Él. Transforma tu vida. Una sola Eucaristía. Toda tu realidad, todo lo que te rodea es transformado cuando tú eres transformado. Por eso en este caso, ¿no? Jesucristo, que se extraña, dice, su falta de fe. No pudo hacer allí muchos milagros. Aquí dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Que el Señor encuentre fe en nuestro corazón. Y si ves que te cuesta creer, no te quedes ahí, sino di, Señor Jesús, concédeme el don de la fe. Aviva mi fe. Dame una fe cada vez más impregnada de amor. Este deseo de encontrarme contigo crezca tanto que me dé igual quién lo esté anunciando. Que yo me quede con el mensaje, que tú estás presente en la palabra anunciada, en el amor de Dios que me está siendo proclamando. Se me está proclamando. Dame todo eso, Señor. Tú sigues actuando hoy, como que estás vivo, como que a través de tu iglesia, de los miembros de la iglesia, sigues derramando gracia, derramando transformación a través del Espíritu Santo. Con eso, la fe necesaria para hacer milagros, para hacer que todo se transforme en nuestro ser. Hermanos, sin Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? El Señor Jesús lo repite una y otra vez. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, si estáis unidos a mí, daréis fruto. Estos frutos que está deseando ver el Padre y que permanecen para siempre. Estos frutos son siempre frutos impregnados de amor. Son obras concretas, pero impregnados de amor, amor sobrenatural. El amor sobrenatural es lo que tú recibes a través de esta unión mística con Jesucristo. Por eso tan necesaria la oración, por eso tan necesario que no nos dejemos llevar por las actividades del frenesí. Vivimos en sociedades donde hacemos muchas cosas, pero como le pasaba a Marta, pero solo una es necesaria. Las otras son como, si no tienes la primera, todo lo demás es como haber trabajado inútilmente. Llénate de Cristo, conviértete a Cristo. Dile que aumente tu fe, que lo puedas tener hoy tan presente como que realmente vive en ti, que la paz de Cristo habite en tu corazón. Así lo dice San Pablo. La paz de Cristo sirva de árbitro en tu corazón. Él está presente en ti. Pues así, hermanos, que este Evangelio sea para nosotros un motivo para creer más. Si hay algunos que se quedan en la incredulidad, que tú digas, no, Señor, yo quiero ser de los que creen, para que tú te cubras de gloria.